El flujo de caja es indispensable porque es el termómetro permanente que te está diciendo cómo vas y hacia dónde vas. Mucha gente se equivoca y ahí es la muerte prematura de los emprendimientos con que facturar, en mi número es facturar, pero es que ese no es el número real. La cobranza y lo que está cayendo en tus cuentas es tu número y es el que te da capacidad de maniobra. Elizabeth es contadora, ahorita está activamente navegando sus finanzas personales, un libro que está promocionando en la actualidad. Cometían un error que siempre se los dije, tienen que tener cuidado. Le pagaban muy bien a sus trabajadores, tanto que pagaban en divisas y calculaban pasivos laborales en divisas. Ese pasivo laboral les creció tanto, más esta situación de diferencial cambiario, que creo que es también donde tenemos que tener el foco permanente. Hoy en día, en esos convenios de antes, es muy difícil. No son sostenibles. Es que no son sostenibles en el tiempo. Por más flujo de caja que tengas y tú quieres inyectar flujo de caja, va a llegar un momento que no puedes. Simplemente no puedes, porque los números no te van a dar. Esto debe impulsar un trabajo colaborativo, a lo que siempre hago mención en este programa. Es momento de apoyarnos, de construir verdaderas alianzas. Es donde el famoso ganar-ganar tiene que tomar mucha más preponderancia, porque no podemos apalancarnos en el otro sabiendo que lo estoy debilitando. Si tú eres un distribuidor y tú dices, bueno, yo voy a proyectar, pero es que las empresas que tú tienes atrás no te dejan proyectar, porque eso sale fuera del mercado. Y hoy en día, casi todos nuestros negocios, de ser fabricantes, productores, importadores, te han puesto negocios financieros. Te preocupabas por el volumen. Vendí 30% más. Pero ¿cuánto quedó al final en la caja? Porque entonces solamente vemos un solo valor y crecí. Tienes un espejismo, tienes allí algo medio raro, un oasis de cosas que en el fondo no es real. Sí lo vendiste, pero a lo mejor perdiste más. Y algo que me parece fundamental en los emprendedores, separar cuentas personales de cuentas de negocio. Eso es elemental. Y otra cosa, asignarse sueldos. Tú eres el creador, el jefe, el dueño, pero tú tienes que tener un sueldo. Las finanzas son básicamente el llevar el registro, porque si no llevas registro no vas a saber dónde estás parado. Amigos, reciban un cordial saludo nuevamente en un nuevo capítulo de SCI Radar Comercial. Como siempre, con mi amigo, productor, director de esta orquesta, socio y co-host de este programa, el señor Walter Gloria, y quienes habla Javier Dos Santos. Walter. Coño, señor Dos Santos, su camisa hoy está bastante eléctrica, me gusta. No, y arrugada. Estamos buscando un patrocinante para que me ayude, porque mi esposa esta mañana me acomodó las cosas, lo puso en el bolso. Nosotros grabamos 2 programas y cuando saqué el segundo me daba pena, pero ahí le di rapidito. Y si ustedes ven algo arrugado, es efecto de cámara. Cambie su celular, vaya a Celulares, Eso no tiene que ver con la edad, ¿no? No. Okay. Pero bueno, aquí estamos. Hoy estoy particularmente contento y emocionado, porque tenemos una invitada que le tengo mucho aprecio. Tenía muchísimos años que no la veía. Nos hemos reencontrado. Creo que para el momento que salga este episodio, vamos a ser colegas. Estamos haciendo un curso de locución en la UCB. Tenemos examen en el momento que se está grabando la semana siguiente, pero ya al momento de salir este programa, espero que hayamos pasado el examen y hayamos culminado esta etapa y este reto que me hizo reencontrarme con nuestra invitada de hoy, Elizabeth Teixeira. Elizabeth es contadora, es profesora del IUT, donde también tenemos una coincidencia. El IUT, el doctor Federico Rivero Palacio, se sigue llamando así, ¿no? Ahorita está activamente navegando sus finanzas personales, un libro que está promocionando en la actualidad y que los invito a descargar. Descarguen y compren el libro, señores. No esperen que se los regalen, entonces esperando una promoción. La gente que comparte conocimiento, la gente que le pone cariño a lo que hace y quiere dejar un legado, también requiere que al menos los costos que implica un producto como este y el esfuerzo sea al menos cubierto. Entonces, una invitación, deje de estar pidiendo regalado y que invierta en sus amigos. Vuelvo a decir, es más fácil que un cliente se convierta en un amigo que un amigo se convierta en un cliente. Así que todos los que somos amigos debemos procurar apoyar, sobre todo a la gente talentosa como nuestra amiga Elizabeth. Elizabeth, bienvenida. Gracias, Javier. Gracias por esa presentación. Teníamos más de 20 años sin vernos. Yo creo. Sí. Tuvimos una coincidencia. Elizabeth trabajaba, creo que eran sus primeros pininos en el mundo
de la administración, de la contaduría, ligado un poco a su profesión como contadora, pero Elizabeth era analista de cuentas por cobrar, ¿no? Sí. Y llevaba algunas cadenas y me tocó a mí ser promovido a cuentas claves y coincidimos con algunas. Creo que era Unicasa Unicasa y Plaza. y Plaza. Ahí nos conocimos, Ujú. hicimos una buena llave, tengo muy gratos recuerdos hasta que, bueno, el destino nos separó y nos vuelve a reencontrar en las aulas virtuales de la Universidad Central de Venezuela. Exquisito reencuentro porque en esa búsqueda de siempre saber más, de crecer, Javier tiene tremenda voz y yo digo, ya de por sí es locutor. Y las publicidades que hace buenísimas, nos conseguimos allí otra vez en la UCB. Y seguiremos coincidiendo porque creo que cuando las ganas se juntan ocurren cosas importantes. Cuando hablaba con mi querido y apreciado colega, el señor Walter Gloria, hablábamos de, en esta segunda temporada queríamos incorporar voces importantes que hablara sobre cosas que complementaran el área comercial y, por supuesto, las finanzas van de la mano. Somos el copilot principal, probablemente junto con supply chain o toda la parte de operaciones del equipo comercial. Y cuando hablamos de finanzas, hablábamos de definir un poquito hacia el target que apunta la empresa que representamos, nuestra empresa SCI Soluciones Comerciales Integradas, y es un poquito el apoyo que pudiéramos dar a esa pequeña y mediana empresa, sobre todo en este momento, en esta vorágine venezolana, donde de alguna manera nos encontramos con el tema cambiario, la presión fiscal, el CENIAT de alguna manera visitando con una frecuencia fuerte al comercio, a los clientes, y con una expectativa de un 2026 en adelante que recogemos un poco de mucha expectativa. ¿Cómo ves el mundo financiero? ¿Cómo ves ese entorno en el que vivimos y cuál crees tú que sean los grandes desafíos que podamos estar enfrentando en los próximos tiempos? Fíjate, viniendo de años complicados donde la empresa privada, incluso la grande y más aún la pequeña y la mediana, han soportado fuertes presiones de parte impositiva, de parte de flujo de caja muy dura, el diferencial cambiario, el conseguir divisas para pago, que pago en divisas y cobro en bolívares, entonces se te va empastelando todo aquello. Siempre he dicho que el empresario venezolano es merecedor de un Nobel de Economía y Finanzas, o sea, porque de verdad que hacen magia con lo que tenemos y que es tan dinámico que todos los días estamos cambiando y tienes algo impositivo nuevo, un cambio en alguna normativa, todo el tiempo. Entonces tienes que estar constantemente ajustando toda tu empresa en función de esta legalidad que, pues bueno, si no la ajusta, eres sujeto de multas y sanciones. Entonces, siento que tenemos ahorita como una esperanza bien grande en función de la apertura petrolera. Esto obviamente tiene que mover todos los sectores, porque no es solo el petrolero. Uh-huh. El petrolero mueve textil, mueve alimentos, mueve transporte. Todo esto va Servicio. creciendo, servicios imprescindibles para el sector. Entonces, de eso tenemos mucha experiencia. Hace poco estuve en Maracaibo y me sorprendió el movimiento muy fuerte que se está viendo en Maracaibo, incluso a nivel de vialidad. O sea, están haciendo actualizaciones importantes. Qué bien. Tal vez no lo vemos con la rapidez que lo quisiéramos ver porque venimos como ahogados y estamos tratando de salir de esta turbulencia, pero sí se está dando. El caso de Pequiven, quincenalmente paso por Pequiven y entonces he visto avances en obras y digo, pues bueno, sí está pasando algo. Ciertamente la gente no lo ve en sus finanzas personales porque todavía no hemos llegado allí, pero está avanzando, yo siento que está avanzando y que esto le da una esperanza al pequeño y al mediano empresario. Fíjate que escuchaba a Asdrúbal Olivero en estos días y él decía que definitivamente 2026 es un año de transición. Quizá la única no coincidencia o parcial es que tenemos muchos años
en transición, pero pintaba más la evolución hacia el 2027, prepararnos para un 2027. Pero mientras llega el 2027, ¿cómo navegar a ti que te encanta el mundo del barco, de las embarcaciones, del mar? ¿Cómo navega un comerciante, un dueño de empresa, sus finanzas para no zozobrar ante una tempestad compleja en medio de todo esto que describes como complicado? ¿Qué crees tú que deberían ser las señales más importantes a las cuales les debe prestar atención para no zozobrar en medio de la tormenta? Ahorita y siempre, pero ahorita más que nunca, el flujo de caja. El flujo de caja es indispensable porque es el termómetro permanente que te está diciendo cómo vas y hacia dónde vas. Mucha gente se equivoca y ahí es la muerte prematura de los emprendimientos, con que facturar, en mi número es facturar, pero es que ese no es el número real. La cobranza y lo que está cayendo en tus cuentas es tu número y es el que te da capacidad de maniobra. Si facturas y luego no cobras, pues bueno, allí es donde vienen los bemoles y comienza todo a derrumbarse. Entonces, el flujo de caja es súper importante para todas las empresas, pero para las pequeñas y medianas es el termómetro, desde siempre. Fíjate que, Walter, hablábamos hace unos meses atrás que comparábamos un poquito las distintas cadenas de supermercados. Y no voy a mencionar ni las buenas ni las malas, pero había algunas que entendían muy bien el negocio y que nos llamaron incluso a ver cómo podíamos renegociar las condiciones para pagos más oportunos. Por una sencilla razón: yo te vendo a crédito, tú vendes de contado, pero cuando tú me vas a pagar y es indexado el valor de esa factura, me vas a pagar el valor de la tasa BCB del momento del pago, pero tú vendiste hace un mes y medio. Mientras más demores entre el pago de esa factura y lo que tú ya recibiste en caja, tú empiezas a perder dinero. Totalmente. Entonces veíamos y lo analizábamos, qué bien, había casos importantes de cadenas que pagaban casi que a brinco rabioso. Y tú decías, estos entendieron el nombre del juego. Así como veías otras que te aplazaban y te renegociaban más tiempo. Y yo no entendía y sigo sin entender el fundamento. Bueno, probablemente tengo un problema de flujo de caja, indudablemente que voy retrasando, necesito oxígeno porque no puedo cumplir mis compromisos, necesito más tiempo, pero eso empieza a carear la rentabilidad y a comprometer lo que al final queda en el bolsillo, ¿no? Es que fíjate lo importante del tema que dice Elizabeth, en el tema a nivel de comercio, como dices tú, o sea, que nosotros hemos vivido momentos que creo que deberíamos tener un premio Nobel de física, matemática y de muchas otras cosas más, porque es difícil, como se dice, emprender en un país donde tienes unas reglas de juego bastante difíciles, por decirte algo, ¿no? Y sobre todo la famosa moneda, el control cambiario. O sea, eso todos los días, tú sabes que tienes una depreciación y todos los días tú vas a comprar con lo que ganaste ayer, vas a comprar menos el día siguiente. Entonces, cuando tienes ese movimiento, tú también te sientes como que, ajá, ¿cuál es mi razón de ser de mi negocio y hacia dónde voy a vender? Porque al final la gente quiere, o muchos clientes de nosotros quieren, que abarquemos una gran cantidad de negocios, pero es que todos nosotros no están preparados para ser atendidos por nosotros. Porque vuelvo a decir lo mismo, que tú tengas unas condiciones de 7, 15, 20 días, que vuelvo a decir, ya son difíciles. Porque aquí el negocio, tanto el que vende como el que va a comprar y a su vez va a revender, es toma, dame, toma. Porque al final tú me das a mí 15 días de crédito y lo que yo vendí hoy, cuando lo vaya a pagar 15 días, yo tengo una depreciación. Y que vemos, coño, que más o menos puede ser mensualmente entre un 15 y un 20%. Sí, la brecha ha ido mermando, pero si tú más tardas en pagar, tú también más tardas en tener utilidad. Entonces, cuando tú vas a revisar tu número, yo vendí tanto, pero ¿cómo lo vendiste? ¿Cuánto quedó? ¿Cómo lo recibiste? Y yo creo que eso es el negocio que tú ves, que salen 10 nuevos emprendimientos y cierran 15 emprendimientos, ¿verdad? Son más los que cierran que los que abren. Entonces, cuando tú revisas o conversas en una reunión de tomarse un café, ¿qué te pasó? Y cuando tú ves rápidamente, coño, es que yo no sé, yo vendía mucho, pero los que me pagaban, coño, se atrasaban bastante en este caso. Y creo que eso es lo más preocupante hoy en día, que sigue existiendo, igual como el consumidor. Coño, lo ideal sería que no pagara 15 y 30, sería pagar casi diario, porque el que va a comprar necesita, coño, el cash de hoy, porque lo que vaya a comprar la semana que viene no sirve. Pero ¿cómo tú cambias eso en un sistema? Sí, complicado. Entonces, Tú hablabas, Eli, de flujo de caja como el elemento estrella y el factor más importante a considerar. En términos pragmáticos, para el que no es financiero, cuando hablamos de flujo de caja, ¿a qué nos referimos?
Fíjate, te tengo una analogía Ajá. para los no financieros para que lo entiendan bien fácil. Suponte que tienes tu carro y tu carro lleva 80 litros de gasolina. Y pues bueno, algunos carros dicen el averaje, con 80 litros de gasolina recorres 500 kilómetros. Ese es tu flujo de caja, los 80 litros. Cuando reposteas gasolina porque has ido gastando gasolina o haces pagos, eh, estás bajando allí ese nivel de tu tanque. Cuando lo reposteas, vuelves a colocar en el nivel. Pero si te descuidas porque se te pasaron las estaciones de servicio o porque no tenías suficiente cash o dinero en el momento para repostear, llega un momento que puedes quedarte sin gasolina y te quedas accidentado. Ujú. ¿Cómo se traduce a nivel de empresa? O vas a la quiebra o necesitas inmediatamente un Inyección. apalancamiento. Exacto. Y es allí donde vemos entonces empresas pidiendo crédito, pero sin tener el horizonte de la reinversión clara. Entonces pides un crédito que tal vez te van a cobrar el 60%, el crédito es indexado, pero cuando calculas la reinversión, el ROI de esa inversión está entre 15, 20, ya mueres al nacer otra vez porque estás pidiendo un crédito que no va a ser rentable para esa inversión que estás haciendo. Oye, clarísimo el ejemplo. Yo creo que lo que hay que ponerse las pilas para no quedarse sin gasolina Exacto. y poder reponer a tiempo para continuar el trayecto. Ahora, Eli, ¿cuáles son los 3 errores más comunes que pueden cometer las pequeñas y medianas empresas que aceleran el que a lo mejor se queden sin gasolina? Fíjate, uno, y esa es mi área sí que me apasiona, los costos, la estructura de costos. Cuando tienes unos costos fijos muy altos o que están a un nivel allí que están rondando a más del 30, el 40% del total de costos, es delicado. Porque si sube por cualquier variable de estas que tenemos nosotros aquí, así a flor de piel constantemente, puedes caer en pérdida muy rápido. Otro, el punto de equilibrio. Si tienes el punto de equilibrio calculado permanentemente, te cuidas de el rozar la pérdida. O sea, comienzas a hacer replanteamientos rápidos. E insisto de nuevo con el flujo de caja. El flujo de caja y sobre todo con lo que tú decías sobre los pagos. Y me pasó reciente con un cliente que lamentablemente tuvo que cerrar sus puertas. Es un importador, traía productos de México y tiene que pagar en dólares, pero vende y le pagan en bolívares, una cadena importante a nivel nacional que no retrasa los pagos, paga 15 días, pero 15 días son muy importantes. Con el diferencial cambiario, o sea, tú puedes ir manejándolo, pero si pierdes el control, tal vez una semana, te lleva a la quiebra rápido. Y fue el caso de ellos. No, y lo otro, ese tipo de clientes que traen productos importados, les es más difícil, porque cuando tú vas a un mercado donde técnicamente no es fácil adquirir la moneda, tienes que ir a mercados emergentes. Entonces, Exacto. cuando tú buscas el diferencial, porque todos los días es igualito, sube este, también sube el otro. Entonces tú dices, coño, ya, ¿qué estoy haciendo? Y yo creo que es parte importante de ese tipo de negocio, que si no saca lo que tú quieres decir, el punto de equilibrio para mí es lo mágico. Coño, de aquí para acá, si esto no funciona, debemos arriesgar. Por lo menos, oye, yo tuve una empresa durante 25 años y teníamos el número. El día que se asomara ese número o rozara ese número, no había nada que hacer. Aquí hay que Exacto. cerrar porque si no, no vamos a poder pagar ni siquiera nómina. Y es el indicador que te dice, bueno, ya aquí no se puede comercializar. Esa es la alarma. Yo tuve una experiencia en España de 3 negocios. Bueno, una locura, una locura, una locura. O sea, vas a emprender, vas a hacer, pero el desconocimiento cuando tú te pones a ver de cómo se maneja eso, que no es el tema parecido a nuestro, porque no hay una inflación, allá uno no convive con las dos formas que es indexado, eso no existe allá, pero el tema de lo que son los que te quitan Hacienda. Hacienda, prácticamente es mejor ser empleado. Sí, Entonces, cuesta entender eso, pero por eso es que también ves países, coño, que de otra manera tienen modelos diferentes que no son tan exitosos en este caso, ¿no? Si tú ves el americano no existe nada de eso. Aquí no hay utilidad, aquí no hay nada, que usted trabaja y le paga por trabajo. Exacto. Usted lo vota, recoge su cajita y se va. Ya. Son horribles. Aquí la gente viene a hacer platica en este caso, ¿no? Pero si no nuestros clientes, el gran problema es, si tú eres un distribuidor y tú dices, bueno, yo voy a proyectar, pero es que las empresas que tú tienes atrás no te dejan proyectar, porque si no sales fuera del mercado.
Oye, yo compré esto a 5, Mm. y yo proyecto que esto, coño, al final de mes va a estar en 25. Yo proyecto a 35 para tener un margen de utilidad. Pero es que tu aliado dice, no, tú no puedes vender esa vaina a ese precio. Porque si estás a ese precio, coño, me estás destrozando mi marca. Entonces, ¿cómo vives toda esa parte? O sea, ¿qué le puedes decir a esa gente que tiene esa especulación ahí en ese caso? Es complejo. Pero, Y, disculpa, ajá. uno a veces habla de especulación, pero a veces es protección. El problema es dónde raya la racionalidad. Pues dice, yo me protejo o especulo. Y la línea es muy delgada. Es demasiado delgada porque está el costo de oportunidad y entonces el costo de oportunidad lo tienes allí en el medio donde, ajá, si especulas, bueno, caes y vas a afectar a los otros que están en tu mismo Y a lo mejor no sector. vendes. Y a lo mejor tampoco vendes. Pues, Tampoco exacto, vendes. te quedas allí frío. O caes en el área de protección que es válido, todo el mundo necesita protegerse. Y también puede ser que vendas o no vendas en ese punto. Hay factores también de competencia que tal vez no es muy sana, que te sacan un producto y tú tienes otro de mayor calidad. O sea, hay una cantidad de factores que están allí involucrados. Pero regresando a tu comentario sobre España, yo viví también allá en España y nosotros pensamos que con Me el parecía. conocimiento Disneylandia. que llevamos, tenemos todo ganado, pero es que cada mundo tiene una realidad distinta Cada mercado completamente es y diferente. te puedo decir, me quedo con Venezuela. Y, o sea, de otras experiencias, de amigos también que se fueron, o sea, gente con inversiones importantes de tener 3 naves, que son 3 galpones, porque era marca autorizada Toyota, Volkswagen, distribuidor de vehículos. Y el hombre dijo, o sea, después de 9 años, me regreso a Venezuela porque allá conozco cómo en España te consume la seguridad social y Hacienda. O sea, es un sistema que lo podría catalogar como perverso. Y ya con estas diferencias que tienen de natalidad, entonces tienes una población súper mayor que depende totalmente de la seguridad social, gente joven que no quiere trabajar o que se te va a Andorra porque es youtuber o tiktoker y allá no le van a cobrar impuestos. Y entonces, bueno, el Estado sigue. Nómada. Exacto. Y entonces, y lo más triste, ¿sabes a quién penalizan muchísimo? Al autónomo que viene siendo aquí el emprendedor. Independiente, claro. Entonces, es muy duro, de verdad que fue un sistema muy duro, me dejó grandes experiencias, pero me quedo con Venezuela y todo su Tú sabes que ir y esa es venir. la parte que me gusta de esta nueva Venezuela que se vislumbra en el horizonte. Es la gente que como tú tuvo experiencia afuera y trae eso para enriquecer lo que estamos haciendo en Venezuela. Porque siempre lo hablamos, ¿no? Nuestro país ofrece muchas cosas importantes, entre ellas la posibilidad de hacer negocios sin la espada de Damocles persiguiéndote para prácticamente limitar tus posibilidades. Yo estoy seguro que incluso en el corto plazo va a haber más flexibilidad para que sientas menos ahogo y puedas hacer crecer tu negocio. Radar comercial inteligente. Bienvenidos a una nueva edición de Radar Comercial Inteligente, los 5 movimientos de mercado que todo tomador de decisiones en Venezuela debe conocer hoy. Información precisa para mentes estratégicas. Arrancamos. Retail. Iniciamos con el sector salud y belleza. Farmatodo expande su marca propia Pro, lanzando en marzo su nueva línea de dermocosmética avanzada bajo su marca privada. Es un movimiento maestro de integración vertical. Ofrecen calidad dermatológica a precios competitivos, capturando al consumidor que busca eficiencia sin sacrificar el presupuesto de cuidado personal. Tecnología. Fibra óptica llega a nuevas fronteras. La conectividad sigue siendo el motor de la economía digital. Empresas como Net1 y ThunderNet anunciaron la culminación de sus nuevos nodos de expansión en el occidente del país. Esto no es solo Internet, es la habilitación de nuevas zonas para el e-commerce,
y el teletrabajo, ampliando el mercado potencial para servicios digitales en un 12%. Consumo. La guerra de las colas cero en el segmento de bebidas. La competencia se intensifica. Tras los recientes lanzamientos saludables, Pepsi y Coca-Cola han desplegado este mes agresivas campañas de visibilidad en los puntos de venta para sus versiones cero azúcar. El foco está en el canal moderno, donde el consumidor venezolano migra rápidamente hacia productos con perfiles nutricionales más limpios. Transporte. Avior activa nuevas rutas corporativas. En el sector aeronáutico, Avior Airlines anunció este mes el reinicio de frecuencias clave hacia destinos de Oriente y Occidente del país. Este aumento de conectividad aérea es vital para el sector comercial, facilitando el traslado de equipos de ventas y gerencia técnica en un momento donde la presencia física en las regiones vuelve a ser estratégica. En materia de infraestructura, cerramos con logística. Reapertura de centros logísticos. Este marzo se registró un incremento en la ocupación de galpones industriales en la zona de Valencia, impulsado por empresas de consumo masivo que están descentralizando sus inventarios para acortar tiempos de entrega. La eficiencia logística se convierte hoy en la principal ventaja competitiva en el mercado nacional. Esto fue Radar Comercial Inteligente. Mantente un paso adelante con el análisis que tu negocio necesita. Pero fíjate, Eli, para los que nos están viendo, nuestros clientes. Nosotros tenemos clientes importadores, tenemos clientes fabricantes, tenemos clientes distribuidores. Las finanzas, ¿cómo deben orientar la estrategia de fijación de precios, los descuentos, plazos de pago? O sea, ¿cómo estructurar o monitorear de una manera eficiente los distintos indicadores para yo mantener la salud financiera de mi negocio? Fíjate que hace rato cuando comentabas lo de las cadenas, y recuerdo claramente cuando trabajamos juntos, que yo esa cadena tenía una adversión hacia ellos, porque desde el área financiera nosotros lo vemos diferente que el área de ventas. Claro. Y entonces era así, porque yo peleo mis finanzas y decía, pues bueno, ¿cómo tú le vendes a un cliente a 60, 90, 120 días? A ver, ya vas a saber de quién es, que vende de contado, no te aceptan tarjetas de crédito, que en ese momento se usaban, pero te pagaban a 45, 60, incluso llegabas a finiquitos de 50. O sea, para mí eso, y todavía no lo supero. O sea, yo digo, o sea, ¿cómo llegas a ese tipo de negociaciones? Uh-huh. Claro, estamos hablando de una empresa transnacional que soportaba esas cargas muy grandes, pero ahorita una pequeña o mediana empresa no soporta. Es difícil. El caso que te comenté de los importadores, y es una empresa familiar que tenía más de 20 años en el mercado importando, pero es que no, y sabes, ellos también cometían un error que siempre se los dije, tienen que tener cuidado, le pagaban muy bien a sus trabajadores, tanto que pagaban en divisas y calculaban pasivos laborales en divisas. Eso se te puede ir de las manos. Y fue lo que les pasó. O sea, ese pasivo laboral les creció tanto, más esta situación de diferencial cambiario, que creo que es también donde tenemos que tener el foco permanente. Ahorita te diría que máximo 7 días, porque el diferencial cambiario está entre 30 y 20%. Se te pasa de 15 y ya se te monta cuesta arriba cubrir tus deudas con ese diferencial cambiario. Uh-huh. Y más si tienes que pagar en divisas, que tienes que conseguirlas. Que tienes que reponer inventario, Ajá. prima. Como esa Exacto. parte de gente tendrá que replanteárselo, porque hoy en día tener esos convenios de antes es muy difícil. No No son sostenibles. es que no son sostenibles en el tiempo. Lamentablemente, por más flujo de caja que tengas y tú quieres inyectar flujo de caja de tu capital, va a llegar un momento que no puedes. Simplemente no puedes, porque los números no te van a dar. Esto debe impulsar un trabajo colaborativo, a lo que siempre hago mención en este programa. Es momento de apoyarnos, de construir verdaderas alianzas. No, es donde el famoso ganar tiene que tomar mucha más preponderancia, porque no podemos apalancarnos en el otro sabiendo que lo estoy debilitando, porque necesitamos más bien apoyarnos todos para salir airosos de esta coyuntura complicada, que a lo mejor no es de corta permanencia en el tiempo. O sea, esto va
como hablábamos y me refiero a Olivero, si esto va a ser un año de transición, nos quedan 8 meses para adelante. Sí. ¿Para qué yo sigo? Bastante tiempo. Yo sigo insistiendo que los modelos caducan. Sí. Entonces, ¿qué pasa? Así como tú ves nueva inteligencia artificial, ves nuevas tendencias, las leyes hay que modificarlas. O sea, a lo mejor esas leyes, coño, funcionaban en la época de Pérez Jiménez, en la época de Rómulo Betancourt, etcétera. Pero tú no puedes seguir teniendo esa misma filosofía a una experiencia del 2000. O sea, las cosas tú tienes que revisar ley de trabajo, tú tienes que revisar control cambiario, tú tienes que revisar entonces el tema de impuestos y sobre todo hacia dónde van y cómo van y cuáles son los beneficios, porque al final, si tú generas este tipo de pago, tú debes tener un beneficio. Hoy un empresario no ve los beneficios de esa parte. No. Entonces, cuando tú tienes que ver, yo creo que es una situación que hay que sentarse en una mesa a negociar, a revisar y que genere indudablemente un bienestar en común. Entonces, Claro. tú te sientas ganador, tú te sientas ganador y me sientas ganador. Y que al final el pueblo o el consumidor diga, coño, vamos por buen camino. Pero que tú escuchas, llegó la quincena, no, con eso yo ya no me compro ya ni siquiera Nada. eso. Así, coño, ¿cómo tú llevas a tu empleado? Porque al final te manda el mensaje García. Claro. Coño, sí, me gusta cómo es mi jefe, me siento cómodo en la compañía, coño, quieren a las personas, pero cuando van al mercado, se acuerdan de ti, dice, coño, jefe, el lunes yo no puedo seguir ganando esto. Exacto. ¿Y cómo haces tú para aumentar eso? Entonces, tú vienes, agarras y ves la parte financiera. Si yo hago este movimiento, estoy fuera. Y hoy en día, casi todos nuestros negocios, de ser fabricantes, productores, importadores, se han puesto negocios financieros. Porque al final de la película, coño, me cambió mi concepto. Yo antes no me preocupaba por la finanza porque tú veías esto, contabas esto, los gastos administrativos, de transporte. Es lo me que dejaba hablábamos esto. con el programa anterior con Carlos. Te preocupabas por el volumen. Ajá. Entonces tú decías, chévere, vendí 30% más. Ajá, pero ¿cuánto quedó al final en la caja? Porque entonces solamente vemos un solo valor y crecí. Tienes un espejismo, tienes allí algo medio raro, un oasis de cosas que en el Exacto. fondo no es real. Ujú. Sí lo vendiste, pero a lo mejor perdiste más, porque no estás vigilando la contribución cliente, no estás la contribución del producto, el costo de servir y todos aquellos elementos que pueden estar afectando la rentabilidad de tu negocio. Cuando vienes a ver, no tienes negocio. Semáforo comercial. Atención, entramos en zona de decisiones. Bienvenidos a Semáforo Comercial, el espacio de radar comercial donde analizamos la velocidad del mercado. Arrancamos. Verde, lo que impulsa el mercado. La omnicanalidad real y el quick commerce. Lo que está moviendo la aguja este mes es la integración total. Ya no basta con tener un Instagram o un local. Las marcas que están creciendo un 15% por encima del promedio son las que permiten que el cliente compre por WhatsApp y retire en tienda o viceversa. Si tu logística entrega en menos de 45 minutos o tu respuesta digital es inmediata, tienes el semáforo en verde para expandirte. Amarillo. Lo que hay que vigilar, la guerra de las promociones versus la rentabilidad. Hay que tener mucho cuidado aquí. Estamos viendo una saturación de 2x1 y descuentos agresivos en las grandes cadenas de retail. Si bien esto atrae tráfico, hay que vigilar el margen de contribución. Muchos negocios están vendiendo volumen, pero perdiendo dinero en el neto. El cliente se está acostumbrando a comprar solo cuando hay oferta, lo que puede canibalizar tus precios regulares. Vigilancia. Revisa tu calendario comercial. No dejes que las promociones dicten tu estrategia. Úsalas para rotar inventario, no para sostener tu flujo de caja. Rojo. Lo que puede frenar tu negocio. El déficit de talento técnico y comercial. Este es el gran cuello de botella. El 60% de las empresas en el sector comercial reportan dificultades para encontrar vendedores que entiendan de datos y estrategia, no solo de despacho. La falta de capacitación interna está frenando el cierre de ventas complejas. Un equipo que no sabe manejar objeciones o que no entiende el viaje del cliente es un freno de mano puesto para tu escalabilidad. Freno. La rotación de personal y la falta de un plan de incentivos moderno están matando la ejecución en el punto de venta. Aprendizaje accionable. Mide lo que importa. No te satures con 20 indicadores. Elige 3 métricas clave para tu negocio esta semana. Ejemplo, tasa de conversión, ticket promedio y costo de adquisición. Tarea. Si no puedes decirme de memoria cuánto te cuesta atraer a un cliente nuevo hoy mismo, detente. Organiza tus números antes de invertir un bolívar más en la publicidad
o inventario. Luces apagadas que hoy, en nuestro semáforo comercial, debemos recordar que en el mercado de hoy el que se queda pegado en el amarillo pierde la oportunidad y el que ignora el rojo choca la rentabilidad. Llévate este aprendizaje accionable a tu próxima reunión de ventas o tu planificación semanal. No dejes que el mercado te maneje a ti. Toma tú el volante. Esto fue el semáforo comercial. Eli, hay mucha gente que desde inicios de año nos está llamando de afuera. Venezolanos, sobre todo, compatriotas afuera que empiezan a ver Venezuela como una opción. Es una buena oportunidad para invertir en Venezuela en estos momentos, una buena oportunidad para ver este mercado como una opción de negocio para construir los próximos años. Sí, sí, es un buen momento. Primero que ellos traen moneda fuerte. O sea, el que está afuera va a venir con moneda fuerte, trae la experiencia, que eso es un know-how que está allí y tiene un costo importante. Sí hay que advertirles sobre todo esto, el que viene y ha pasado mucho tiempo afuera, le cuesta mucho entender la dinámica del cambio del diferencial cambiario. Creo que esa es la primera clase que hay que darle y sentarles y decirle, mira, ojo con esto. Pero sí es buen momento, Javier. Fíjate, el sector inmobiliario se está moviendo y se está moviendo por la gente que está afuera, que está viendo oportunidades. Incluso los inmuebles comenzaron a subir de precio de enero hacia acá. Y los compradores son personas que están fuera, venezolanos que están fuera y están diciendo, pues bueno, esto como que está arrancando y es el momento de hacer la compra. Entonces, mi recomendación sería que sí, porque vuelvo, o sea, depende y donde estés, cada país tiene sus oportunidades, sus virtudes, pero también tiene sus debilidades, sus carencias. Tal vez no te acostumbras a esa metodología y ya tú sabes la metodología de acá, en el caso de personas jóvenes como nosotros, que ya tenemos cierta experiencia, claro, juventud acumulada y... Pues bueno, ya tenemos una experiencia ahí que sabemos cómo manejar la situación acá y ya la vivimos por allá. Los muchachos jóvenes que están en empresas transnacionales afuera, les digo que tal vez se esperen un poco más, que van a llegar al momento donde ellos hacen falta. Sé de empresas también, Chevron estaba llamando ya a ingenieros. Sí. Y fíjate que la combinación era ingenieros que hubiesen estado en PDVSA, ingenieros americanos, y te dejaban el ingeniero joven como pasante, pero es que este es el que va a absorber los conocimientos de aquellos dos. Claro. Y es interesante, es muy interesante lo que estamos viviendo. Ciertamente entiendo que no estamos en la mejor situación, porque no quiero también romantizar y que la gente piense, o sea, yo también, exacto, no. O sea, yo sé que la situación afuera está difícil, que tal vez lo que hoy ganamos no es lo mismo de mañana, pero también esta parte de reinventarse, buscar otras fuentes de ingreso, eso es válido. Y hay mucha gente con mucho conocimiento acá que podría estar haciendo muchas otras cosas. Venderte los conocimientos online que no te genera un costo importante, que es allí donde, si eres emprendedor, tienes que cuidar los costos que estás generando. Y entonces, bueno, si voy a montar una panadería, pues bueno, o sea, obviamente ahorita no es la mejor locación ni situación para montar una panadería. Ahora, si lo haces desde tu casa, ofreces el servicio, lo vendes por Instagram, ya ahí estás ahorrando una cantidad de costos y puedes crecer. Entonces, tenemos salidas. Yo creo que, fíjate, tú dices algo interesantísimo y hay algo que me llamó la atención de un comentario de un seguidor que decía, Walter se refería en algún momento a un programa que hicimos sobre respondiendo a las preguntas de nuestros seguidores y hablaba sobre la capacitación, el entrenamiento y decía, es que no hay plata suficiente para invertir, vamos a esperar que las cosas mejoren para invertir y yo decía, es totalmente diferente, es al revés. Hay que más bien invertir en la gente, en la capacitación, en la orientación, en la guiatura de gente que sepa de finanzas, el área comercial, etcétera, para más bien llevar mi negocio a ese nivel donde quizás debería estar. Entonces, lo que tenemos es que reordenar un poquito nuestras prioridades y definir entonces qué es lo verdaderamente importante. Y lo importante es la gente, son los procesos, es mejorar todos los días en la capacidad
de nuestra gente para que podamos llevar a un siguiente nivel, entender el mercado, que es una fortaleza de quienes seguimos aquí, y poder aprovechar ese viento para que elevemos esas velas y podamos navegar con toda la fortaleza que necesitamos. Yo sigo pensando eso que acabas de decir. Muchas empresas cuando ven crisis empiezan, como dice, vamos a vaciar la maleta para ver, coño, ¿hasta dónde nos quedamos? Y pasó eso. O sea, había muchas empresas, sobre todo las multinacionales, que invertían gran parte de sus ingresos en formar gente. Porque al final, coño, son los sucesores, pues, en este caso, Claro. pues. Entonces, cuando vino todo este revolución, y estamos hablando de pandemia, vino esa pandemia para adelante, todo el mundo se replanteó un modelo de negocio. Nadie empezó, como se dice, a revisar o ver dónde están los problemas, sino mira, papá, que hay que nos tirar un poco de cosas por el barco, porque si no, algo se hunde, ¿no? Entonces, hoy en día, cuando tú estás sentado y dices, bueno, déjame ver cómo yo replanteo mi flujo de caja, cuánto me cuesta a mí mi personal, la parte o el soporte tecnológico, parecía ser, coño, que más sacrificado es la parte de invertir en la gente, coño, Sí. para capacitar a la gente. Y por eso, coño, también que hay una gran parte, fuera del tema de finanzas, cuando quieres buscar gente, te cuesta un mundo conseguir gente. Porque indudablemente la gente tampoco se ha preocupado de que tú cada día seas el mejor profesional. Entonces, lo de la vieja guardia, siendo jóvenes, Ujú. tuvimos la suerte y la bondad de que donde fuimos formados, las empresas invertían en ti. Yo estaba diciendo a Javier en uno de esos cuentos que, cuando estamos tomando café, que cuando yo traje una empresa nacional en ese momento, invirtió en mí un mes en un hotel para enseñarme todos los procesos de la empresa. De lo que costaba un producto, exacto. Oye, y salí más o menos rapado. Y digo yo, un mes más por lo menos. No, solamente vamos un mes. Le costó un mes. Entonces te pones a ver, coño, que una empresa pare un grupo de gente, donde lo ponen en un hotel, a enseñar todos estos procesos, coño. Indudablemente me van a decir, coño, pero era otra Venezuela, no teníamos el tema de control cambiario, no había una inflación que todos los años pasa las 2 cifras y algo más, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, al final, ¿qué te quiere decir? Cuando tú te pones a hablar del tema de finanzas, que es el tema que los compañeros van a saber, parece ese coño que hay gente que sin querer queriendo sale sacrificada, pues, al final de la película. Porque tú vas a cuidar, coño, que lo que tú vendas te cubra tus expectativas y pueda cubrir todo lo que haga la empresa. Y mucha gente hoy en día se ha puesto en esa modalidad. Entonces, ¿qué pasa? Tú dices algo muy cierto. Todavía en Venezuela se pueden hacer buenos negocios, se pueden hacer cosas interesantes con toda esta dinámica que tenemos hoy en día, que en otras partes se quedaron en la época de los feudales y el rey y Sí. con el puesto y no me va a crecer más a mí porque así yo veo España, ¿no? Sí, Entonces, yo también totalmente. entonces, Espero que no nos vean los españoles, porque No nos dejan entrar. entonces tú dices, coño, Ay. aquí todavía no es así, aquí todavía, coño, hay una regla que vuelvo a decir, sentándose, revisándola, para todos puede ser un buen negocio. Sin Y, lugar a coño, y dudas. poniendo las cosas en su sitio y como debe ser. Cuando hay voluntad y disciplina, Pero cuando vemos el tema de finanzas, volvemos al tema. Entonces, como tú dijiste, es muy importante pedir un préstamo. Yo no sé si eso es la bendición o es terminar de sepultarte en una ropa. Cuando tú ves un préstamo que ya de por sí tiene un costo y todavía es interesado, te dice, bueno, pero ¿cómo se come esta película, no? Sí. Entonces, no sé cómo los clientes la puedan tomar, pero al final la película es una herramienta. Ahora hay que ver, yo particularmente diría, coño, me gustaría sentarme, que me explicaran, coño, cómo tú haces esto, para tener una rentabilidad todavía y que pueda sufrir eso, porque tú buscas un préstamo al final para pagar un fuego. Sí. Y a lo mejor tú terminas pagando que ese es el fuego. peor. Cuando vas a hacer eso, Esa sí es ahí grave. estás muerto. Sí, estás grave. Porque Eso es- realmente las empresas deberían tener su propio motor de generar, Claro. como esos famosos híbridos, gasolina y electricidad. La empresa debería ser más o menos parecida. Sí. Si voy a esta revolución, me alimento de esto. Si voy a la otra, me alimento de esto. Pero cuando tú vas y tocas tintín la puerta, ahora, en otra época, sí, tú te das un préstamo para Sí. tú no sacar tu capital. Y con lo que tú hacías te da para pagar Si tu vas a pedir un préstamo para cubrir el gasto, estás muerto. No. Tampoco. O sea, necesariamente tiene que ser para realizar una inversión. Claro. O sea, si es para cubrir gastos, o Está sea, muerto. ya, o sea, sí, cierra. Es post-mortem. Sí, es post-morte. Fíjate que en estos días analizaba un crédito que ofrecieron de $50,000. Te piden dejar 30 de garantía, entonces estamos hablando de 15,000, te estarían dando 35,000. Pero entonces, los 50,000 te los están dando en bolívares, pero tienes que dejar la garantía en dólares. Y la tasa es el 25%. Le dije, ni loco. Claro. O sea, ni para invertir. O sea, estás perdiendo 15, o sea, de De uno una, claro. estás perdiendo 15, que es el 30% de ese cambio que tienes que hacer para convertir eso en divisa.
a menos que no sé, que estés comprando algo en China en $1 y lo vas a vender aquí en $100. Claro. O sea, es una cosa así de astronómica que dije, o sea, eso no te Ni conviene, se te ocurra, claro, ni para hacer una inversión. claro. O sea, entonces están Hay que dando tener mucho crédito que cuidado. hay que tener mucho cuidado. Totalmente. Igual con las tarjetas de crédito, o sea, siempre se lo digo a la gente, revisa. Si la tarjeta está indexada, tienes aquí, o sea, La hojilla, pues. la hojilla ya. Totalmente. Y otras te están cobrando, no está indexado por la tasa de 60%. Pues bueno, el 60% con la inflación y con la devaluación, tal vez no es tan... 24 meses. Exacto, no es tan grave. Pero cuando hablamos de indexado, ahí sí hay que tener muchísimo cuidado, Mira, muchísimo. todo eso que comenta Elizabeth Teixeira está contenido en su libro Navegas tus finanzas personales, Ruta hacia la libertad económica. Estoy convencido, no lo he leído, nos lo trajo de regalo. Es totalmente contrario a lo que dije al principio. Tengo que comprar por lo menos uno y lo voy a regalar. Es una promesa aquí pública. El punto aquí es que es súper importante la educación financiera. Yo creo que lo veo con mis hijos. Parece que debemos voltearnos hacia la universidad y construir desde ahí cosas que no vemos hoy en día. Muchas veces salen los muchachos y es un tema para revisar los pensum de cada una universidad y a darle un toque de actualidad, porque hay cosas que no se ven en el día a día y que tú terminas aprendiendo es en la calle, ¿no? En el transitar de todos los días. Y cosas como esta, materiales como estos son muy valiosos porque permiten el que la gente aprenda desde la simpleza. Creo que está construido sobre muchas metáforas orientadas al mar Sí. que le gusta a Elizabeth Teixeira, así que debe ser de muy fácil digestión y yo los invito a que trabajemos en esto porque es fundamental. Una buena educación financiera hace que no zozobres en tu camino futuro. Eli, estamos llegando al final. Walter, no sé si quieres. Sí, no, fue muy rápido. Es verdad. Es que esos son temas que... Sí, que apasionante. atrapan. Sí, vuelvo a decir, no tiene un fin, porque al final empiezas vas pensando y vas haciendo historia y salen temas de temas, de temas, de temas, de temas. Entonces, a lo mejor como siempre hemos dicho, habrá una segunda Segunda vuelta. donde a lo mejor los seguidores nos van a decir, oye, no tocaron esta parte, me gustaría tocar más otra parte y a lo mejor volvemos a invitar a Elizabeth con esas preguntas para poder reforzar un poco el tema de finanzas, que vuelvo a decir, para mí es un tema fundamental el controlar, no solamente a nivel empresarial, sino también a nivel individual, el tema de la finanza. Sobre todo lo que vivimos en este país, sabemos indudablemente de una posición a otra cuánto cuesta el dinero hoy en día. Y tocaba decir también algo muy importante, hay que replantearse, hay universidades que también se quedaron con unos pénsulos muy viejos y deben refrescar, porque nosotros somos una referencia mundial, porque cuando tú dices, viene a explicarle esto, no es sencillo explicarle. No lo entiende, no, ustedes son unos loquitos. Yo estuve 10 años tratando de explicárselo a los suizos y no creo que fallamos. Al final yo, coño, sigan ustedes. Y cuando tú vas afuera y implementas ciertas cosas que tú lo vienes haciendo hoy en día, para ellos es como un tubazo. Y Sorprendente. coño, y esto existe y esto se puede hacer. Entonces, coño, también vuelvo a decir, generamos oportunidades en otras empresas o en otros países donde nuestro modelo, indudablemente, es de revisión. A lo mejor cuando pasemos una tempestad, nos llama Netflix, hagamos un programa con Netflix, una serie. Sí, Excelente, excelente. De dramatizado. Ahí tenemos temporadas y capítulos, episodios. Unas cuantas Bueno, temporadas. o Netflix o una plataforma de estas, pues, que vamos a hacer. Claro, claro. ¿Alguna pregunta que no ya te hayamos hecho que creas que sea relevante para el cierre, tus redes sociales y tu despedida? Vale. Les quería decir, ahí en el libro hay un capítulo que habla sobre emprendimiento y algo que me parece fundamental en los emprendedores, separar cuentas personales de cuentas de negocio. Importantísimo. Eso es elemental. Es típico. Porque, no, Típico, sí, o sea, típico. y bueno, en las descendencias de nosotros pasa mucho y es mi pelea constante, o sea, el europeo o el portugués, pues bueno, todo va a un mismo Una misma cajón, caja. a una misma caja y de ahí, no, eso no funciona así. Y otra cosa, asignarse sueldos. Tú eres el creador, el jefe, el dueño, pero tú tienes que tener un sueldo. Y de allí entonces vas haciendo toda tu planificación y organización. Si no, no sabes, no registras café. Las finanzas son básicamente el llevar el registro, porque si no llevas registro no vas a saber dónde estás parado. Que no, yo sí me acuerdo, yo lo tengo anotado por aquí. No, eso no existe. Eso no existe.
Y la separación de cuentas, indispensable, porque si no, no vas a saber ni qué resultado tienes tú como persona, ni el resultado de tu emprendimiento, tu negocio. Entonces, bueno, me pueden seguir por elizabetexeira.asesor. Ya Javier le hizo la introducción al libro. El libro está disponible en las principales librerías de Venezuela. Se puede adquirir por cachea, porque también sé la situación mira, claro, que qué bien. tenemos algunos. Y a nivel internacional está en la plataforma de Amazon, lo pueden adquirir por allí. Pero sí es más que un libro, es una guía, una ruta donde puedes ir revisando desde qué tengo, qué quiero, a dónde quiero llegar. A veces me preguntan, ¿es posible la libertad financiera? En este caso, país, realidad. Y si es posible, todo es planificación, control. Lo que decías tú hace rato del café, o sea, eso está dentro del presupuesto, no está dentro del presupuesto. Los gastos hormiga existen tanto para las empresas como para nosotros, persona natural. A veces no te das cuenta y pagas una suscripción de una aplicación porque la necesitaste, te fuiste a ChatGPT, querías seguir investigando, pagaste y más nunca la usaste. Los Pero estacionamientos. sigues pagando. Sigues pagando, ahí está. Los estacionamientos, el café, que tampoco es que nos vamos a quitar el café Claro. todos los días, pero bueno, tal vez de 5 pasamos a 2. Entonces, es ir controlando todo esto. Y para cerrar la parte de educación que tú nombrabas, Javier, eso siempre ha sido un ruido permanente en mí. Y ahorita cuando terminé el postdoctorado en educación, mi artículo científico que está publicado en la Universidad Central de Venezuela, en la revista Arete, es justamente incorporar educación financiera a todos los programas educativos. Porque el hecho de que tú seas médico o Wander, sea ingeniero o que tengas cualquier profesión, abogado, tienes que saber de finanzas, porque desde que nacemos hasta que morimos estamos relacionados con el dinero. Totalmente. Así de sencillo. Totalmente. Y no es que vas a ocupar el lugar de un economista, de un administrador, de un Pero contador. tienes que tener noción. Pero tienes que tener el conocimiento. Claro, por supuesto. Porque ese es el éxito, el de los muchachos, lo que tú comentabas, que a veces a los hijos uno, pero es que le puedes comenzar a hablar de finanzas desde chiquito. Y en países como Finlandia han quitado una cantidad de materias del currículo que ya se dieron cuenta que no suman y colocan educación financiera, inteligencia emocional, que es muy importante, y otra serie de elementos que son para la vida. Claro. Para No el día tal a vez día. eso que es cultura general, que tal es importante, pero lo puedes adquirir leyendo un libro. Pero la educación financiera, si no se las das de pequeño, pues bueno. No, y Totalmente qué bueno, de acuerdo. pero es que qué bueno que ese tema es importante y por eso que creo que este libro debe ser todo un éxito, porque hablamos de un tema de un doctor. Cuando el doctor se preocupaba en aquella época nuestra por finanzas, cuando se retiraba. Y dice, coño, tanto que trabajé yo y cobraba bien, ganaba bien. ¿Y dónde están esos reales? Ah, que me compré una mansión, me compré un carro, nunca invertí en un No negocio. construyó el plan de retiro, su plan de Cuando vas a ver, jubilación. lo tienes después, coño, tanta vaina, lo tienes pelando. Entonces, eso pasa mucho. Pero digo que bien que las épocas hay que revisarlas todas. Y hay cosas, coño, como en Finlandia, ya esto no tiene valor. Ya a lo mejor, coño, dentro de 100 años tendrá valor porque todas las modas de la hueva siempre huelen a su Sí. estado, ¿no? Pero en este caso, el tema de finanzas es un tema mundial. Porque la gente quiere ganar dinero sin hacer mucho. Coño, Estás invitada de esa para forma. un siguiente programa, Elizabeth. Seguramente habrá una segunda parte. Bueno, estimados amigos, muchísimas gracias por habernos acompañado. Como siempre ha sido un placer para nosotros disfrutar este espacio. Dejen sus preguntas, sus comentarios. Síganos en nuestras redes sociales que están aquí abajo y hasta una próxima oportunidad.